Buenos días, profesor. Profesor, aquí acontece esa clase hoy de que los hombres que mochaban cabeza, que tenían escapa, que era eso, profesor. Que la madre alza la mano contra la hija y la hija contra la madre. ¿Qué fue eso, profesor? Bueno, siéntense primero que todo. Sencillamente vamos a entrar a un tema donde tiene que verse la crónica. La crónica es algo que se ve en el periodismo, se ve en las obras literarias, pero también se ve la ficción, también se ven las cosas nuevas como fue en una época, así dije, la crónica fue nueva en una época. Y se comparte aquí en lo que vamos a enseñar todo aquello que se movió entre la crítica y la ficción, entre los grandes acontecimientos y las voces cotidianas que hicieron y mostraron la complejidad de aquellos hombres que se aventuraron a buscar donde estaba el oro o el sol, que era oro líquido y se había convertido en piedra. Y ese sol que se convirtió en piedra llegó a las tabernas de Sevilla, a las tabernas de aquella antigua España que fue una madre también violentada por los moros, y en época de los moros y aquellas invasiones de los antiguos persas y esas cuestiones, vemos que esa España, esa madre violentada, igual que ella violentó a una hija llamada Las Américas, y que luego Las Américas levanta el puño para golpear a esa madre, aún en el propio vientre de ella. Nos entramos a grandes cuestiones crónicas y a grandes visiones. Aquellos hombres que se aventuraron, aquellos hombres que esgrimían la espada, aquellos hombres que estaban llenos de avaricia, de codicia, hombres que venían de cárceles, hombres que eran lumpes en su sociedad, delincuentes en su sociedad. Aquellos hombres que de pronto se vistieron de señorío y llevaron todo el oro para que se convirtieran en señoritos. Aquellos que enviaban barcos gigantescos para llenarlo de oro, de delincuentes y toda clase de asesinos. Ahí vinieron los Santiago, los Sebastianes, y así dirigidos por un hombre que llega un momento en que se da cuenta que aún mismo los frailes, la Santísima Iglesia estaba ávida de oro, y ese oro había que llevarlo como sea, porque nació la agilidad del comercio, la habilidad y el deseo de empaparse de oro y de llenarse y pasar de la noche a la mañana de míseros a ricos. Así fue como el vientre de muchas indias fue llenado del esperma, trayendo la congenitud y los congenes y la genética del saqueo, del robo, de la maldad de ciertas clases o de ciertas gente que fueron naciendo en la cuestión de conquista y en la cuestión de colonia y en la cuestión hasta el día donde se puede hablar del siglo XV, el siglo XVII y el siglo XII y el XIII y el mismo siglo XX, que hasta ahora mismo en la sangre esa herencia genética que ya no tiene que ver con la Génesis, ni se necesita ninguna ley muerta de Moisés, ni se necesita ni siquiera estar hablando de que saca demonios en nombre de Belcebú, porque cuando alguno de ellos que se embarcaron en una de las naves, llamado Santiago y llamado Ostón, ellos se embarcan porque son simples muchachos, el uno se ve que pierde su máxima expresión de seguridad, que es su abuela, y cuando la ve tendida, vestida de negro, y observa el cadáver de su piel seca, se da cuenta que era una cristiana y que el cristianismo va muy unido a lo diabólico y a la brujería, a lo satánico. No existe Cristo sin Satán, ni Satán sin Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquella invasión de los moros violentando el vientre de aquella España, que nosotros llamamos madre, y a esta hija que ahora la golpea por cuestiones históricas,
vemos cómo se levantó el puño de las Américas y se logran gritos de independencia y se levantan grandes hombres. Pero para llegar allá, primero, sí, profesor, primero explíquenos eso de la espada y la capa. Bueno, sencillamente nos encontramos ante grandiosos libros, como es el libro del doctor González Restrepo, quien nos narra en una forma maravillosa y fantástica cómo el sol convertido, ese gas, el cual semejaba el oro en el universo, se convierte en piedra en las Américas y hay que sacarlo como sea, y por eso se hacen embarcaciones. Y ahí esa patria catolicista y esos reinos católicos, como eran los reyes y los grandes señoritos, se van llenando de riquezas inmensas, pero traídas a través de la violencia, el saqueo, el robo y el introducir el germen de su semen, lleno de espada y filos de espada y de cuchillo y capa, hasta dejar la herencia de mezcla de raza en esta América Latina. Cuando vemos que se sacan demonios en nombre de Belzebú, le dicen a un hijo de Dios, y aquella madre queda tendida, aquella abuela queda tendida vestida de negro, parecía que realmente el cristianismo se unta de brujería. Se unta de cuestiones extrañas, pero él solo sabía que había perdido su máximo bastión de seguridad, que era su abuela. Y ahí empezó a vagar de cabaret en cabaret hasta ver cómo una puta le da la mitad de la cama y él tiene que bajarse de la cama y observar que llega otro macho a poseerla, y él así va de taúres en taúres, de esquina en esquina, por la vida, hasta que escucha la leyenda de Cristóbal Colón. De ese Cristóbal Colón, que en un momento dado, cuando allá a 19 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de San Luis de Barrameda, cuando el gobernador Pánfilo de Narváez, con su poder y nombre y en mandato de vuestra majestad, sale para conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de Las Palmas hasta el Cabo de Florida, los cuales son en tierra firme, y la armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales poco a poco y más o menos irían 600 hombres. Uno de ellos era Álvar Núñez, cabeza de vaca, tesorero y alguacil, mayor de la expedición, quien publicaría en 1555 un libro titulado Naufragios y Comentarios. A mi entender, creo yo que esto se trataba de uno de los viajes de aquella madre Europa, la cual ha sentido, igual que ella por los moros, ha sentido el puño de la independencia latinoamericana y de la América, para buscar la América sus propios cauces, pero que todavía siguen interviniendo en la diplomacia y la política actual. Por lo tanto, cuando vemos las desventuras y milagros de un descubridor, nos damos cuenta que buen negocio para la corona era organizar sus propias expediciones, y establecía acuerdos con armadores particulares, capitulaciones, y así se embolsaban el 20% de lo que obtuvieron. Y aquí iban metidos frailes, aquí iba metida la iglesia, aquí iban metidos los zarrapastrosos y delincuentes de España y de Europa, en todos estos viajes que celebraron aquellos hombres a lo largo y ancho de la América del Norte, a la América Central y del Sur. Por lo tanto, Europa, ese vientre violentado por antiguos persas y moros, también violentó el vientre y las vaginas hasta introducir su semen con una letra y unas leyes ya muertas, para crear una nueva raza que todavía llegan en su sangre, la capa y la espada. Todavía a muchos les gusta la espada, a muchos les gusta sacar tripas, a muchos les gusta robar, saquear. A muchos todavía llevan en la sangre esa maldita herencia genética, donde ya no existe, ni podemos cabalgar con ninguno de aquellos hombres que se embarcaron, como fue Ince Anton. Cuando nosotros veíamos que sobre Cristóbal Colón y las Indias, después de navegar hacia el poniente,
Colón y su tripulación habían trocado en su primer viaje los confines de China y habían atravesado de nuevo el océano y habían retornado a esa España desde el Levante. Otras expediciones habían sucedido a la primera y así se iban sucediendo, y otros marineros venían y otros venían a Colón para escuchar las leyendas de los hombres que tenían cola, de los hombres que comían carne aquí en el Caribe, de los hombres y mujeres que tenían orejas tan largas que se podían arropar con ellas. Surgieron una cantidad de leyendas y mitos, y así se hizo la crónica, la historia y la ficción de esta cuestión llamada América Latina hasta el día de hoy, en que solo llevamos en la sangre, muchos aún, la espada, que fue la herencia que dejaron en el interior del país los espadachines españoles. Terminamos por esta parte y esta primera clase acerca del análisis literofilosófico de la obra Capa y Espada de Restrepo, Mario González. Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes, para dar esta clase en 3, 4 o 5 entregas para que podamos entender las generaciones de hoy en día, y donde ya hay una ley muerta, donde muchas veces las cuestiones mosaicas, las cuestiones quedan en otra parte de la cultura del planeta.